Yamilet. Bueno, sí, correcto, Iván. Lo que vimos la clase pasada fue hablar acerca de lo que era la transferencia de masa y los ejemplos donde lo podemos encontrar o cómo lo podemos encontrar en la industria y en la vida diaria, ¿ok? Y se les quedó una tarea en la cual tenían que dar un ejemplo de dónde ustedes habían experimentado una transferencia de masa que lo dieran como que lo platicaran. Ambrosio López. ¿Ok? Y era como parte de un foro que cuenta como parte de la participación. Pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos de transferencia de masa, pero los vamos a ver solamente de forma teórica, muy básica, muy elemental, para después platicar o hablar acerca de cómo es que se van a aplicar estos de forma ya práctica. Pues bueno, comenzamos con esto. Vamos a ver que como mecanismos de transferencia de masa tenemos tres tipos de mecanismos. Uno que se conoce como difusión molecular, un segundo que vamos a ver que es el transporte por convección y un tercero que es un transporte por mezclado turbulento. ¿Ok? Miguel Franco. ¿Alguien, ¿alguien sabe o conoce alguno de estos tres? ¿O ha escuchado hablar de alguno de estos tres? Difusión, convección o transporte o mezclado turbulento. Profe, Dime. bueno, no recuerdo bien, pero el de convección es cuando un líquido se evapora, ¿no? Y busca el balance en un equilibrio, Mm, algo así. algo así, tú lo estás manejando más un poco con la parte del transporte de calor por convección. De hecho, Ajá. la convección es más fácil visualizarla o es más fácil encontrarla como un mecanismo de transferencia de calor. Cuando vemos el tercer bloque en transferencia de calor, vamos a ver que existen tres mecanismos, lo que es la conducción, la convección y la radiación. La conducción es por choque de moléculas o choque de partículas. Convección, cuando existe una diferencia de temperatura y las moléculas comienzan a moverse a partir de algo que se conoce como corrientes de convección. Por ejemplo, cuando calentamos el agua. De hecho, ahorita el ejemplo que les voy a explicar de transporte por convección, ocupamos la temperatura para promover lo que se conoce como esas corrientes de convección y promueven la mezcla de la sustancia. Pero sí, sí tiene que ver con eso, Juan. Profe, el de difusión molecular podría ser ósmosis. Ósmosis, Ajá. sí, sí, pero nada más que la ósmosis se lleva a cabo por aparte un agente externo, algo que lo promueve. Pero sí podría ser. Sí, exactamente es un ejemplo de la ósmosis. ¿Y dónde podemos ver un ejemplo de ósmosis? En una célula. Ok, en una célula, ¿dónde más? En el agua. En el agua. La ósmosis en el agua, ¿para qué se ocupa? Para eliminar, es que no me Eliminar, acuerdo. Las impurezas, Eliminar, ¿no? eliminar sí. impurezas, principalmente sales. De hecho, es un proceso que se puede ocupar Ajá. para purificar el agua de mar, pero resultaría muy costoso. No, el costo-beneficio sería más el costo que el beneficio que Pero, profe, obtendríamos. bueno, eso ya sería la ósmosis inversa, ¿no? Sería O, por ósmosis inversa, exactamente. Pero el proceso como tal es muy parecido. De hecho, la ósmosis lo que hace es una transferencia de fluido y la ósmosis inversa lo que procuramos es como eliminar a partir de ese filtro y una presión muy, muy, muy alta, eliminar las sales del agua. ¿Ok? Podría ser también cuando combinamos el café con el agua. Ujú, algo así. Si mezclas café en agua fría, no es lo mismo que mezclar café en agua caliente. De hecho, ese sería por convección, transporte por convección. Lo que estamos promoviendo ahí son las corrientes convectivas a partir de la temperatura. Y bueno, un mezclado turbulento, imagínense que tenemos el café y lo que hacemos es agitarlo para poderlo mezclar. Esos son los tres tipos de transferencia de masa que vamos a encontrar nosotros, ¿ok? Pero los voy a explicar de forma más específica cada uno de ellos. Veamos que la difusión como tal es el proceso en el cual los átomos o las moléculas que se van a mover se van a desplazar de un lugar en el cual se encuentran de concentración alta a un lugar de concentración baja. De manera que va a buscar lo que mencionó este Juan hace unos momentos, se va a buscar un equilibrio, ¿ok?
Dulce Madrid. Dulce, 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 dulce. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a buscar como un equilibrio. En el momento que se alcance ese equilibrio, o ya no tengamos ese gradiente de concentración o esa diferencia de concentración, en ese momento se termina el proceso de difusión o el transporte por difusión. ¿Ok? Esta palabra de difusión proviene de una palabra que es difundere y que significa extenderse. Y se lleva este proceso en un cierto intervalo de tiempo. En función del grado de difusión de la sustancia en el disolvente, es que vamos a tener nosotros, o vamos a tomarlo, o a determinar nosotros la velocidad de transporte de masa. ¿Ok? Y tenemos un video que vamos a ver, y creo que les voy a tener que compartir. Screen, así tal cual. ¿Sí? Ahí está. Y con esto, y les va a aparecer esto. Denme un segundo, dejen que se abra. Sí, se abrió. Ahí está. No se abre. Ahí está. ¿Desaparece el video? ¿Ya? Sí. Sí, ok, perfecto. Aquí en este video habla acerca de lo que comentaba Edgar, de que la ósmosis también es un ejemplo de difusión, pero tiene algo muy particular que lo hace como un caso específico de difusión. Aquí la difusión no hay algún agente externo que promueva la mezcla, pero en la ósmosis, ¿qué es lo que sucede? Ay, alguien me escribió. Ah, ya. Sí, perdón. Lo que les comentaba ahorita con respecto a lo del video es de que si se dan cuenta, la difusión como tal se lleva a cabo mediante, no necesita como de algún agente externo. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía en la clase pasada en la cual difundíamos oprimíamos un perfume o una loción en el ambiente y luego poco a poco el ambiente se iba a llenar completamente de ese olor mediante ese proceso de difusión. ¿Ok? La ósmosis, ¿qué es lo que hace? En la ósmosis, la concentración no baja porque la sustancia que tenga más concentración se empieza a acomodar sobre todo o busca el equilibrio en todo el espacio, sino que en la ósmosis lo que sucede es de que el disolvente va a pasar del lugar donde tenemos la menor concentración a la mayor concentración de manera que la equilibre en un punto. Es la diferencia entre la difusión. En la difusión lo que se mueve es la sustancia como tal, la que es el agente que va a entrar en contacto con el disolvente. Y en la... No, Gaby, la disolución como tal es la mezcla de la sustancia. Es donde tienes un disolvente y tienes un soluto. Esa es una disolución. La difusión es el mecanismo que utiliza para poderse generar a lo mejor esa disolución. ¿Ok? Esa es la diferencia. Difusión es el proceso por el cual se va a llevar a cabo la disolución. Puede ser una difusión si solamente mezclas la sustancia
y el soluto se va a mezclar con el disolvente de manera que alcance el equilibrio. Pero si tú lo agitas, entonces tú vas a estar propiciando un mecanismo de transporte de masa mediante una mezcla turbulenta. Pero en sí, la disolución es lo que tú obtienes en la mezcla, ¿ok? La difusión es cómo lo vas a llevar a cabo o cómo se va a producir. ¿Sí, Gaby? Y bueno, es lo que venía en la ósmosis. En la ósmosis, perdón, lo lo que se transporta es líquido. Eso es el disolvente que busca bajar la concentración de donde tenemos la sustancia o, por ejemplo, una mayor cantidad de sales. ¿Ok? De hecho, en las células, el proceso de la transferencia por ósmosis puede tener tres tipos de cosas. Si a la célula le hace falta agua, la célula lo que hace es que se seca porque el disolvente busca como bajar la concentración de cierta sustancia. Si hay mucha agua, la célula lo que hace es que se infla y puede llegar hasta explotar. De hecho, son tres procesos. No recuerdo los procesos. Si alguien recuerda los nombres, creo que uno era turgencia y no me acuerdo los otros dos. Es un proceso como normal y hay otro proceso que es cuando se seca la célula, pero no recuerdo los nombres. Plasmosis, no. Ay, no me acuerdo. Pero déjenmelo de tarea, déjenlo anoto. Buscar. Y yo también lo tenemos que platicar. Buscar procesos de células en ósmosis. De hecho, lo tenemos que platicar cuando veamos la parte de ósmosis, como ya parte práctica, ¿ok? Luego, en la diálisis, lo que ocurre es de que del líquido, de una sustancia líquida, lo que hacemos es que le absorbemos ciertas sustancias, que es lo que sucede cuando le hacen a una persona una diálisis. Como los riñones ya no funcionan o ya no sirven, lo que hacemos es sacar la sangre y mediante un proceso externo le absorbemos todas las impurezas de la sangre y luego la reinyectamos a la circulación normal de la persona. Y bueno, vamos con el otro proceso que sería el proceso de transporte por convección. En este proceso lo que ocurre es que mediante un gradiente de presión o una fuerza externa, lo que hacemos es que ocurre esta transferencia de masa. De forma natural, tardaría el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Promovemos esa transferencia mediante un gradiente de presión. Ese gradiente de presión puede ser por una diferencia también de temperaturas. Al momento de calentar una sustancia, las moléculas comienzan a excitarse, comienzan como a dilatarse y empieza a tener un movimiento que se conoce como movimiento por corrientes conductivas y es lo que vamos a ver en el video. Y ya que empiece el video, se los dejo. Y me callo.
Ach. A ver, ¿alguien me preguntaba algo o hacía un comentario? Sí, Juan, tiene que ver con la parte de el incremento de la energía cinética de las moléculas por el cambio de temperatura o por el incremento de temperatura. Eso también lo vamos a ver nosotros. Bueno, lo vamos a ver a nivel muy pequeño, vamos, muy superficial. Cuando incrementamos la temperatura de un objeto, lo que estamos haciendo es incrementando la energía cinética de las moléculas, de manera que estas comienzan a excitarse y comienzan como a chocar con otras moléculas, haciendo que el objeto incremente su temperatura. La diferencia entre sólidos y entre líquidos o gases es de que los sólidos, las moléculas no están tan libres como para poderse mover por todo el objeto, el material o el cuerpo más bien. De manera que el calentarse va de forma como gradual y depende del coeficiente de conductividad, es como se va a calentar el objeto. En cambio, con el agua, bueno, con los líquidos y con los gases, cuando calentamos una sustancia, por ejemplo, no sé si alcanzaban a distinguir las corrientes convectivas en la copa, pero se los voy a poner aquí. Opciones de puntero, color de lápiz. Aquí está. Tenemos la copa. Y cuando dejamos caer la sustancia, bueno, tenemos el líquido, color de lápiz. Aquí está. Ahí está el agua. Y dejamos caer la sustancia. Aquí está. Dejamos caer la sustancia. Y la sustancia lo que va a hacer es, va a hacer esto. Y va a llegar aquí la gota. ¿Qué es lo que sucede? Las corrientes convectivas como tal son moléculas del fluido que están en movimiento. Y lo que hacen es esto. A partir de aquí, si estamos calentando esto, o tenemos aquí la parte de la flama, las moléculas que están aquí, lo que van a hacer es que se van a empezar a mover hacia arriba, de manera que van a producir como corrientes, como en el mar. ¿Ok? Pero esas corrientes son por diferencia de temperatura. De manera que al momento de tener la mezcla o al momento de juntar o agregar esa sustancia en este disolvente, lo que va a hacer es que va a chocar aquí y se va a empezar a mover conforme se vayan moviendo las moléculas de la corriente, bueno, por efecto de la corriente convectiva. Una parte va a ser por difusión, que vamos a ver que se van a estar como mezclando, como si no tuviéramos este agente externo que es la convección, y la mayor cantidad va a ser por convección, de manera que lo que hacemos es incrementar la velocidad de difusión. Va para arriba. Esto es por una diferencia de temperaturas. Si lo hacemos por una presión, que sería el caso de la ósmosis inversa, en el cual tenemos una placa, ejerce una presión de manera que promovemos que las moléculas se vayan desplazando hacia otro lado. ¿Ok? De manera que también incrementamos la velocidad de difusión por convección. A lo de la ósmosis de la célula, me parece que los procesos son endocitosis. No, no son esos, Juan. Es, recuerdo que una es urgencia y es una, ay, no es una malformación, tiene otro nombre, es un proceso mal llevado, que se lleva de forma inadecuada por un exceso o por falta de líquido. Pero se los explico bien en las siguientes sesiones. Creo que lo tenemos que ver el viernes, ¿va? Y pues bueno, eso es el transporte por convección. Ahora tenemos lo que es el transporte por mezclado turbulento, que creo que es el más sencillo de visualizar o más común, porque se lo hemos llevado a cabo de forma como más continua. Cuando estamos haciendo agua de limón, cuando estamos mezclando o haciendo café, mezclamos o hacemos la mezcla de forma turbulenta porque nosotros ejercemos una agitación de tipo mecánica y lo que hacemos es que promovemos ese transporte de masa de manera que busque el equilibrio, que alcance el equilibrio en toda la sustancia. ¿Ok? Este ya se lleva a cabo, como dice ahí, por paquetes de fluido a nivel macroscópico y se lleva a cabo por fuerzas inerciales. En este caso, si incrementamos la velocidad del fluido, la mezcla es más rápida o si
ponemos un agitador, vamos a hacer que la mezcla se haga de forma más rápida debido a que incrementamos la velocidad de difusión, pero es también mediante un proceso de difusión. ¿Ok? Y el video que les muestro es este. Perdón. Laminar y transición. Bueno, ahora Cancelar. ¿Ok? Ahí, ¿qué es lo que sucede en ese video? Se ve que en la primera parte, al principio, tenemos un flujo de tipo laminar. Después de cierta distancia, comienza a existir la transición hasta que de repente llega el flujo turbulento, donde tenemos una mayor difusión de la sustancia en la parte turbulenta. En la parte laminar no existe tanta difusión, pero cuando tenemos la turbulencia, ahí la sustancia comienza a mezclarse de forma más rápida, de manera que si incrementamos la velocidad de esa mezcla, lo que vamos a conseguir es de que la difusión se lleve a cabo de forma más rápida, ¿sí? Entonces, a partir de estos tres casos, vamos a definir cómo es que se lleva a cabo ese proceso de difusión. Ese proceso de difusión lo vamos a ver desde un tipo o desde un enfoque fenomenológico a partir de una ley o una parte práctica, un modelo matemático que se conoce como la ley de Fick. La ley de Fick habla acerca de cómo es que se mueve la masa dentro de una sustancia, ¿ok? O cómo se lleva a cabo ese transporte de masa. Y vamos a ver, como en las sesiones anteriores o en el bloque pasado, que se lleva a cabo mediante una fórmula que es un diferencial de, era creo que B, con respecto al tiempo, es igual a menos, aquí vamos a tener un valor, no me acuerdo de la, es aquí es una L, y aquí es de, y este era de W, perdón, de W, y ese es de B, de Y, donde esto es la rapidez con la cual se va a llevar a cabo la transferencia, en este caso de masa. Ese es un diferencial que nos habla acerca de la razón de cambio, pero para, en este caso, la velocidad de transferencia de masa, de transporte de masa. Este es el parámetro que nos va a ayudar o que nos va a indicar cómo es que se lleva a cabo esta transferencia. Como estamos hablando de una difusión, ese es un factor, un coeficiente de difusión. En el caso de la ley de Fick. Coeficiente de difusión, este es área, porque necesitamos ver dónde se va a llevar a cabo el transporte de masa, y este es el gradiente, que para nuestro caso, este gradiente va a depender de una concentración de la sustancia. Y vamos a ver que existe otro tipo de proceso, bueno, otra forma de ver el proceso de difusión, desde un enfoque atomístico, en el cual lo que hacemos es ver cómo es que se mueven las partículas, y a partir de ese movimiento vamos a decir si es una difusión molecular, si es una difusión por convección o si es una difusión por mezclado turbulento, que son los tres procesos que acabamos de visualizar. ¿Ok? Esto es difusión molecular, por convección, y este es por mezclado turbulento. De forma práctica, nos vamos a enfocar nosotros a verlo desde el enfoque fenomenológico,
que es por la ley de Fick. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que promueven o que motivan a que la difusión se lleve a cabo de forma más rápida? ¿Cuáles serían? ¿O cuáles creen que sean los factores que van a hacer que la difusión se lleve a cabo de forma más rápida o de forma más lenta? La velocidad y la ¿Temperatura? densidad. Ok. Temperatura. ¿Qué otro? Densidad. Densidad. La densidad como tal de la sustancia no afecta tanto para la difusión. Concentración. Concentración. De hecho, las acabamos de ver en los videos y se las acabo casi de explicar. ¿El espacio? El espacio también. La Agitación. presión. La Agitación. presión. Tenemos entre los principales gradiente de concentración. A mayor concentración vamos a tener una mayor tasa o una mayor velocidad de difusión, ¿ok? A menor concentración vamos a tener una menor difusión. Temperatura. A mayor temperatura estamos promoviendo las corrientes convectivas, de manera que la difusión, en vez de verse de forma molecular, la vamos a ver por corrientes convectivas, haciendo que la velocidad de difusión sea mucho mayor. Densidad. Pues sí, la densidad también. La densidad como tal no es tanto de la sustancia que estamos mezclando, sino dónde se está mezclando para poder ver o promover esa transferencia de masa, ¿ok? Si tenemos una menor densidad en la sustancia donde se va a disolver o difusora, entonces hace que la difusión sea mucho más rápida. Por ejemplo, ¿qué es más denso? ¿El aceite o el agua? Piensen en el aceite El aceite. para bebé. ¿Qué es menos denso? El agua. El agua. No, el aceite para bebé es menos denso. Por eso es que si ustedes mezclan aceite con agua, el aceite se va para arriba. Pareciera que el aceite es más denso. Es más viscoso, pero la viscosidad no tiene que ver con la densidad, no es como proporcional con la densidad. ¿Ok? Sí es más viscoso el aceite, más viscoso que el agua, pero no es más denso. Si ustedes ponen en una botella agua y le agregan aceite de bebé, van a ver que el aceite se va en la parte de arriba y el agua se va para abajo. Ahora, si ustedes agregaran un colorante, van a ver que el colorante pasa por el aceite, pero donde se va a difundir es en el agua y en el aceite no se va a mezclar. De manera que ustedes pueden producir ahí un efecto que le llaman el efecto como para poner o para crear una botella, un tipo mar, y en la parte de abajo se va a ver un líquido azul, que es como el agua, y en la parte de arriba ustedes van a ver que es transparente. Y el momento de que lo vayan moviendo, van a ver cómo es que se generan las olas del mar. Si encuentro un video se los muestro en la siguiente clase, ¿va? Y tenemos otra cosa, otra forma u otro factor que afecta la difusión. Ese factor es el tamaño que tienen las partículas. Mientras más grandes sean las partículas, es más complicado que se lleve a cabo la difusión, ¿ok? En ese caso, cuando tenemos unas partículas muy grandes, se ocupa la convección para poder promover la difusión y esa convección se lleva a cabo mediante un incremento de presión, de manera que lo que hacemos es que promovemos que las partículas se pasen de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, debido a que existe como una fuerza externa que los va a empezar a impulsar o que los va a mover. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Y pues bueno, le vamos a dejar aquí. Sí, estamos a 4 minutos de que termine la sesión. Entonces, en la clase de hoy solamente vimos como los mecanismos de transferencia de masa por difusión. Y ya está explicado que la difusión se lleva a cabo mediante 3 formas. A partir del estudio de la partícula o molécula, cómo es que se va a mover, que es la difusión molecular,
la difusión por convección y la difusión por mezcla turbulenta, ¿ok? Y lo que vamos a ver nosotros es enfocarnos más a la parte práctica, en la cual vamos a ver la fórmula de transferencia de masa por la ley de Fick, ¿ok? Como tal, actividad para el día de hoy no les voy a dejar, pero necesito de favor que chequen la parte de conversiones. Lo de las diapositivas que vimos cuando vimos los ejemplos de conversiones o el repaso de conversiones, que lo vuelvan a revisar porque vamos a seguir ocupando conversiones. No tanto como en el bloque pasado, pero quiero que no tengamos como problemas con esta parte. Porque bueno, no tengamos complicaciones con esta parte. Los problemas que vamos a ver son muy parecidos a los del bloque pasado, con la diferencia de que ahora hay que determinar o hay que calcular el coeficiente de difusividad. Y ese coeficiente requiere de uso de tablas y requiere de más cosas, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Lo que sí necesito es de que estén practicando la parte de conversiones, que no tengan ya ningún problema, ¿ok? Sí, está bien. Pues bueno, chicos, nada más denme tantito chance para pasar lista rápido, porque no supe ya si alguien más entró. Mantener. Sí. Y les pongo.